La primera pregunta, vamos a ver, ¿alguien de aquí tiene un dolor? Levantad las manos, a ver que os veamos, porque diferimos pocos de los pacientes. Daros cuenta que nosotros también somos personas como ellos y también tenemos dolor. Primera pregunta, superada, ¿no? Veo bastante por aquí. Segunda pregunta, ¿lo habéis relacionado alguna vez con el componente emocional del dolor? Arriba brazos, quien vea que sí. ¿Alguien lo ha relacionado si tiene estrés, si está preocupado, si ha dormido poco, si ha tenido un disgusto? Sí, ¿no? ¿Quién ha pensado que esto no puede ser? Que estamos locos, nos lo estamos inventando, esto que estoy intuyendo es una locura, o sea, ¿esto dónde aparece? ¿En qué teoría y en qué universidad nos han enseñado esto? ¿Sí? ¿Lo habéis pensado, compis? ¿Verdad? Pero yo voy un poco más allá. Os voy a hacer más preguntas y ya vais a ver por qué usamos tanto las preguntas cuando trabajamos con el método fisiomática. ¿Has tenido algún disgusto, conflicto o noticia inesperada alguna vez en tu vida? ¿Sí? ¿Brazos arriba? Veo que los que habéis tenido dolor y habéis tenido disgustos, ¿sí? Estáis a la par. ¿En qué parte de tu cuerpo lo has sentido? Esta quizás es la pregunta más complicada de primeras de entender, pero si yo os pongo este ejemplo de, joder, me han dado una mala noticia, me han dicho que se ha muerto la sequía y de repente, ¡bum!, se me cierra la boca del estómago. ¿Os ha pasado? ¿Brazos? Sí, ¿no? Recibir un disgusto o de repente llegas un día tranquilamente al trabajo, tu jefe te mete más carga de la que toca y de repente, ¡bum!, se te ponen los trapecios, el dolor de cabeza y es como, pero si no ha pasado nada. Yo no me he dado un golpe, yo no me he caído, yo no tengo ninguna lesión estructural, no me he tenido un tirón, pero yo noto ese dolor, ¿sí? Entonces sí que podemos ver que hay una relación entre cómo está el componente emocional y cómo está nuestro cuerpo físico, porque al final el cuerpo siente, que no se nos olvide nunca. Otra de las grandes preguntas que yo propongo a la hora de empezar a implementar todo esto con los pacientes, porque puede parecer un poco raro, ¿verdad? Ay, a ver si me voy a meter con él en su vida, a ver si se va a pensar que soy un cotilla, a ver qué le... Bueno, que como que me estoy metiendo donde no me llaman. Primera pregunta que yo os propongo a la hora de empezar a aterrizar todo este tipo de cosas que están como ahí sin saber muy bien cómo bajarlo y es cómo te sientes con el síntoma. Los que sois compañeros fisios de aquí, ¿quién le pregunta a su paciente cómo se siente con su dolor? Vosotras sí, porque sois alumnas, obvio, de método fisiomática, pero ¿quién le pregunta a sus pacientes cómo se siente con su dolor? La mayoría de las veces, cuando tú le preguntas esto al paciente, el paciente te dice, pues no sé, me duele, pues no sé, no siento nada. Eso ya nos da un grado de cómo ese paciente está desconectado del cuerpo. Al fin y al cabo, cuando queremos empezar a trabajar con un paciente, sea desde la técnica que sea, tiene que haber algo que le conecte con su cuerpo. Es que si no, como si pone Manuela de cabeza para abajo, no existimos. Véase, por ejemplo, tipo de patología crónica, ¿no? Donde todos los sentidos los tenemos totalmente anulados porque entramos en ese modo de supervivencia. Entonces, cuando ya un paciente te dice, no sé, siento dolor, no siento nada, ya te está dando información. Ya te digo que puedes hacerle todas las técnicas que quieras, que muy probablemente ese dolor vuelva. ¿Sí? Entonces, claro, ¿qué hacía una fisioterapeuta hablando aquí de emociones? ¿Qué es una emoción? ¿Os lo habéis preguntado alguna vez qué es una emoción? No es un pensamiento, no tiene nada que ver con la parte psicológica, porque esa es otra. Muchas veces los pacientes piensan que les estamos llamando locos o que su trastorno es psicológico o cosas así, lo que genera muchísimo rechazo al paciente, ¿sí? Porque se piensa que nosotros no les creemos. Pero hay una cosa que está muy clara, y es que el paciente siente dolor. Volvemos otra vez. ¿Qué es una emoción? ¿Alguien se lo ha planteado? Nos ha hecho un favor muy grande las películas de Inside Out, ¿sí? Muy recomendables, donde se ven cómo funcionan esas emociones y que al final una emoción es un movimiento. Si nos vamos a la raíz latina de lo que significa emoción, es emovere. Una emoción es un movimiento, es algo que ocurre, viene esa emoción, nos da un movimiento, nos hace vibrar esa célula y se va. La emoción no quiere quedarse contigo. Por eso es
tan difícil de cuantificar y de medir objetivamente. Porque claro, trabajamos con dos variables chungas para poder medir objetivamente. ¿Estáis de acuerdo? El dolor y la emoción. Entonces, esa emoción viene dada de una situación que estamos viviendo. Que sepáis que esa situación que ocurre, cada persona que la vive de una manera diferente. Porque ya traemos creencias asociadas sobre el dolor, ya traemos bagajes de dolores anteriores que nos traen esa información, cómo nos hemos sentido, aunque todavía no sea consciente. ¿Qué pasa? Algo que no se comunica o no se expresa para adentro, al cuerpo. Y el cuerpo aguanta, tiene una capacidad brutal, porque realmente estamos diseñados para dos cosas, para sobrevivir y para perpetuar la especie. Todo lo demás, incluso esto es un regalo. Si te viene a comer un león, ay, no, espera, que es que estoy súper triste, que se me ha muerto mi padre, que se me ha pasado a mí, el año pasado. Estoy súper... No, sales picando porque te va a comer un león, porque hemos venido a sobrevivir. Y después ya, si tienes tiempo o ganas o quieres o tienes herramientas, empiezas a sentir esa tristeza. ¿Qué pasa? Que por norma general no nos gusta sentir, porque tenemos miedo a no poder sostener eso que estamos sintiendo, ¿sí? Pero nos pasa a nosotros, ¿verdad? Y nosotros estamos aquí formados y sabemos cómo funciona el cuerpo, pero imaginamos al paciente. Sí, que se trastabilla, o sea, es como, pero ¿qué me está pasando? ¿Sí? Entonces, todo ese dolor, perdón, toda esa emoción, que al final es un movimiento que no está siendo ni sentida ni vista, va al cuerpo y se somatiza, ¿sí? Y tú ves esta imagen y es que habla claramente de lo que puede suponer una somatización, ¿vale? Ese cuerpo dando esa comunicación para decir que algo no va bien. Al fin y al cabo, el dolor tiene muchísimas acepciones, pero hay una que es fundamental y es que el dolor es un chivato de que algo no va bien en ti. El dolor viene a avisarte, es como el chivato del coche, que se le está gastando el aceite. Tú te haces seguir metiendo el aceite, pero lo que no estás viendo es que tiene un agujero en la parte de abajo y se le cae todo el aceite. Ahí es donde vamos a trabajar, ¿vale? Entonces, si ya partimos de la base de que el cuerpo, una de las formas que tiene que comunicarse con nosotros es el dolor, lo que estamos viendo es que te lanza susurros, te avisa de cositas y te dice, uy, te vas a levantar por la mañana con una sacroiliaca un poco tiesa. Bueno, voy a moverme un poco, que esto sé, porque tengo que estirar y tal, y me pongo en orden. Sí, ¿no? Un día, otro día, otro día. Ahí es donde funcionan de maravilla los ibuprofenos y todo esto. Pero un día te levantas por la mañana y es como, clac. De la manera más tonta, fíjate, oye, lavándome los dientes y me he quedado enganchada. Es que no he hecho ningún movimiento ya, pero ¿y cuántos llevabas haciendo? ¿Sí? Entonces, ese síntoma es el que nos da la información. Luego vamos a ver una descripción de la información que nos da a nivel del significado biológico del dolor y luego que sepáis que hay una diversidad tremenda de estados emocionales y que todos son correctos. No están ni bien ni mal. Son cosas que está sintiendo esa persona en ese momento. ¿Sí? Un caso, antes de presentarme ya oficialmente, la migraña. ¿Quién de aquí ha tratado migrañas o cefaleas tensionales? ¿Quién ha visto que son de la patología más aburrida y difícil que hay de tratar? Bueno, pues yo soy paciente de migraña crónica. A mis 24 añitos, cuando acabé la carrera, a los 2 años, sí, que estaba yo terminando osteopatía, empezando mi facial, trabajando 14 horas, vamos, lo típico de un fisio, migraña. Pero migraña de las gordas, de las de hospital, de vómitos, de querer morirme por todos los lados. Me estuve tratando con neurólogos. Me estuve tratando con neurocirujanos para hacer estudios. 50.000 tipos de fisios, de osteópatas, a nivel digestivo. De todo. De todo. Mejoraba, pero al poco volvía. ¿Y sabéis cuándo se me quitaron las migrañas? Porque yo puedo decir que he sido una paciente de migraña crónica cuando empecé a tomar decisiones. Tú, si tienes una idea pegando vueltas en la cabeza y más vueltas y más vueltas y más vueltas, al final duele. A que dejes de pensar y tomes una decisión de una puñetera vez. De hecho, actualmente cuando a mí me duele la cabeza, como les hablo yo a mis alumnas del método fisiomática, doy palmas, porque ya me está avisando de algo que no está bien en mí. Soy una persona que tengo mucha fuerza, voy mucho para adelante, hago, y me paso de vueltas, como muchos de nosotros. Entonces esa es la manera que tiene de parar. Ya veis, así que soy yo. Yo soy María Bartolomé Arce, aparte de fisioterapeuta desde hace 20 años por la Universidad de León.
Mis palabras clave que me definen realmente, porque no me define solamente la profesión, son serenidad, prioridad y disfrute. ¿Qué quiere decir eso? Son sensaciones corporales. Porque una emoción es una sensación corporal y nosotros podemos trabajar con esas sensaciones corporales. Soy fisioterapeuta experta en tratamiento, en detección y tratamiento de somatizaciones. Llevo más de 20 años pasando consulta, más de 15.000 tratamientos. He trabajado con deportistas de élite, que son los que más me han enseñado en cuanto al tema emocional. Soy formadora y mentora de fisios, osteópatas y kines y soy la creadora de la metodología fisiomática. La metodología pionera, ahora mismo a nivel nacional, que está formando a profesionales para que tengan una información concreta y, sobre todo, que tengamos un lugar donde compartir esos casos clínicos. Fisiomática es la unión de la fisioterapia y la psicosomática, porque yo me formé con el doctor Salomón Selán, el padre de la psicosomática clínica y humanística. Además, soy escritora y divulgadora, he escrito un libro con una compañera y amiga, con Sere Casán, Próximo a parar a tu cuerpo, porque yo no estoy reñida con los psicólogos, al revés, trabajo con ellos, ¿vale? Y ahora os dejo aquí a Laia Bernet Baltanás, que ella ha entrado ahora en el equipo de Fisiomática, y por favor, ¿te presentas? Pues buenos días a todos. Yo, bueno, como María también decía, pues palabras que me definen, ¿no? Aparte de mi profesión, pues serían amor, alegría y presencia. Y bueno, también soy fisioterapeuta especializada en suelo pélvico, donde también he acompañado a miles de mujeres en procesos vitales como la menstruación, el parto, posparto y menopausia. Y fisioterapeuta integrativa, me considero que al final tenemos que trabajar con los pacientes desde esta parte biopsicosocial, no solamente con una parte física donde vemos solamente lesiones y dolor, sino una amplia visión de la persona. Y bueno, divulgadora y formadora, pues desde la salud femenina, donde también divulgo desde la parte de salud como la parte femenina, donde tenemos hormonas y tenemos que gestionar también esta parte física emocional. Y también, pues ahora con mucho agradecimiento a María, que formo parte también de la formación de somática y bueno, pues también estoy dentro del equipo. Efectivamente, bienvenida. Gracias, Laia. Entonces, esta súper pregunta, ¿quién de aquí sospecha, con esto que hemos ido hablando, que su paciente puede estar somatizando? ¿Sí? Bastante frecuente, ¿no? Esto. Vale. Lo primero de todo, ¿qué es somatizar? La palabra soma es cuerpo, es llevar al cuerpo algo. Como os he explicado antes, es una manera que tenemos de comunicarnos, de comunicarse el cuerpo con nosotros. ¿Quiere decir que todas las emociones que sentimos son negativas? No. Tenemos la enorme suerte de sentir también emociones positivas. Entonces, perfectamente podemos conectar con el cuerpo a través de los sentidos, del olfato, de la vista, del tacto, ¿sí? Y vivir y sentir esa emoción que ha faltado por verse y después poder conectar con sensaciones corporales positivas. Somatizar es un proceso de supervivencia también, compis. Lo que pasa que, no sé si os dais cuenta, no sé cuántos de vosotros para preguntarse cómo está una vez a la semana. Fantástico. ¿Quién lo hace extensible a un mes, una vez al mes, para preguntarse cómo está? Fantástico. Nosotros que tenemos conciencia. Tú dile a un paciente que pare 5 minutos a preguntarse cómo está. Te dice, una mierda, con la de cosas que tengo que hacer yo. ¿Sí? Pues que sepáis que el problema actual que tenemos es la falta de tiempo a la hora de poder trabajar sobre las somatizaciones y sobre los pacientes. ¿Vale? ¿Laia? Ah, no, está todo bien. Entonces, muchas de las preguntas que a mí me hacen, ¿cómo sé que esto es real? A mí me han preguntado, ¿cómo sabes que esto tiene una evidencia científica? Tenemos a Nazaret Castellanos, con quien también yo me estoy formando actualmente, que sacó este estudio. En el cerebro el dolor está relacionado con la ira. ¡Anda! Técnicas de neuroimagen muestran que el dolor crónico está vinculado con la ira. Ya hay dolor, ya hay ira, ya hay una relación, ¿sí? Si aprendemos a cómo funcionan las emociones en el cuerpo, que vienen a mostrarnos algo y se va, podemos trabajar sobre ello, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Estáis de acuerdo, compis? Vale. Todas estas cosas que os estoy enseñando salen en Instagram. Las vemos nosotros y las ven los pacientes. Marian Rojas Estapé, como me dice mi madre, sale todos los sábados en la radio hablando de emociones. Todas las personas pueden tener acceso a eso.
Y es que los pacientes luego te preguntan. María Rojas Estapé, de hecho, tiene libros dedicados a esto. Salomón Solán, el padre de la psicosomática clínica y humanística, de quien yo bebo, de la fuente. Todo lo que no puede expresarse exteriormente queda impreso interiormente en forma de síntoma. ¿Quién no conoce a María Alonso Puig? Psiquiatra divulgador que nos está haciendo el camino súper fácil a los que estamos también trabajando con esto y sobre todo a pacientes que quieren poner explicación, por favor, a lo que les está pasando. Si es que no es nada más allá, ¿sí? Nunca subestimes el poder de las somatizaciones. El 90% dice la OMS que son el origen psicosomático, pero actualmente lo que estamos viendo ya no es que sea un origen psicosomático, sino que cada dolor tiene un componente emocional del dolor. El verde a la derecha. Y ahora nos preguntamos, ¿cómo detectar si tu paciente está somatizando? A veces nos puede crear alguna duda, ¿no? Es decir, pues este paciente no tengo claro si somatiza o no somatiza. Una de las cosas que podríamos preguntarnos es que si el paciente ya lo ha relacionado él mismo con alguna situación de estrés, de ansiedad, de alguna cosa que le haya ocurrido, ¿no? Desde a lo mejor incluso un duelo o alguna situación dolorosa para ese paciente. También podríamos preguntar que si el dolor mejora, pero al poco tiempo ese dolor vuelve. Es como que un paciente viene, pero a la semana me está diciendo, ostras, es que este dolor no se ha resuelto. Este dolor sigue e incluso es más fuerte que lo que tenía la semana pasada. Ahí tendríamos que también dudar si el paciente está somatizando. Nos podríamos preguntar también si el dolor empeora en estados emocionales negativos. Por ejemplo, pues he tenido una situación donde he tenido una discusión con pareja y esto hace que aún esté peor. O he tenido mucho estrés en el trabajo y esto hace que a lo mejor incluso ese dolor que tenía ha aumentado muchísimo. El paciente incluso ya nos lo puede decir que lo relaciona con una situación donde él la considera pues también esa negativa, ¿no? Bueno, también si el propio paciente dice que el dolor se exacerba cuando duerme peor, también lo relacionamos con el cansancio, ¿no? Con la fatiga, con la parte de no poder también darle ese espacio al cuerpo a regenerarse, a cuidarse y que eso también hace que empeore en su estado, ¿no? O en su dolor, en su patología. Y el componente emocional del dolor, ¿cómo lo podríamos relacionar? Estoy segura porque están las redes inundadas de el pie significa esto, la rodilla no sé cuál, esto desvalorización, ¿no? Un mogollón de información por todas partes que está ahí, que nuestros pacientes también lo ven, pero vamos a ver cuál es el sentido biológico. Esto no es alguien que de repente se levantó por la mañana y dijo, pues el pie significa la madre. No, vamos a ver, vamos a contextualizar, porque si nos quedamos solamente con la información, no sirve de nada. Es como echar el agua en una cesta. De repente es como, ay, tengo un poco de agua, pero si tú esa información no te cala, el agua se va de la cesta. El pie, ¿para qué sirven los pies? Para estar en el momento presente. Para dejar el pasado atrás y avanzar hacia el futuro, ¿sí? Porque el inconsciente, que es donde se rige y donde se guarda toda esta información, no distingue lo real de lo simbólico. Entonces, cuando hay afectaciones en los pies, muchas veces nos está hablando de esa persona que quiere dar un paso adelante y no puede, quiere dejar atrás un pasado y no puede. Sentido biológico, no estoy inventando nada ni estoy haciendo cosas no, es lo que es el sentido biológico del dolor. ¿Por qué aparece también el dibujo de la madre? ¿Qué es lo que representa la madre tierra? ¿Qué es con lo que nos anclamos al sitio donde estamos? De hecho, nosotros comenzamos nuestra vida tumbaditos en el suelo, muy cerca de la madre, y nuestra vida lo que supone es una independización según nos vamos poniendo de pie de la madre, ¿sí? Entonces, por eso el pie también se relaciona con temas de la función maternal. La rodilla tiene muchísimas acepciones, muchísimas. Podríamos estar aquí hablando 2 días. Dos principales, conflictos de sumisión. ¿Por qué? ¿Para qué sirve la rodilla? Porque tú te puedes sentir sumiso de algo o de alguien, o porque tú estás sintiendo también que estás sometiendo a alguien a tu criterio. Todo real y simbólico, compis. También una rodilla es la que según llegas y dices, ¿a dónde voy? ¿Aquí o aquí? ¿Aquí o aquí? Un cruce de caminos. Cuando estás en ese problema a nivel emocional de, joder, ¿qué hago? ¿Esto o lo otro? Carolina Marín se rompió los cruzados de la rodilla, ¿vale? La cadera. ¿Para qué sirve la cadera? La cadera está sosteniendo la pelvis, ¿vale? Son dos fuerzas encontradas, el peso del tronco
contra las líneas ascendentes de fuerza de las piernas del suelo, ¿sí? Entonces, realmente el tronco se sujeta sobre las piernas por un conflicto de oposición, una oposición de la cabeza del fémur con el acetábulo, ¿vale? Entonces, ¿de qué nos está hablando la patología de cadera? De que probablemente haya un conflicto de oposición, te estés oponiendo a algo que esté ocurriendo en tu vida. Vamos para arriba, lumbares. Las lumbares hablan del miedo. El 100% de las personas en algún momento de su vida van a tener un episodio mínimo de molestia a nivel lumbar. ¿Por qué? Porque el miedo es una de las emociones principales que tenemos que transitar para poder alcanzar esa supervivencia o vivir el máximo tiempo posible en la Tierra. Las dorsales, la zona del apoyo, donde recibes el apoyo. ¿Por qué he puesto un bastón? Porque hay muchas personas que tienen problemas a nivel dorsal porque sienten que ellos son los que sostienen todo su entorno familiar. Las dorsales tienen muchísimas cosas, ¿vale? De hecho, un paciente que vino, es que me duele aquí, tengo una puñalada trapera, un dolor ahí. Digo, ¿de quién ha recibido una puñalada trapera? Porque el inconsciente no distingue lo que es real de lo simbólico y es lo que le cuenta. Oye, pues he tenido una bronca con mi hermano por una herencia y es que he sentido que me ha clavado una puñalada trapera. El paciente no te va a venir con el cuchillo ahí, pero lo vive y lo siente, así que es sobre lo que lo podemos trabajar. Las cervicales fundamentalmente trabajan de la comunicación. Si os dais cuenta, anatómicamente son 7 vértebras que conectan la cabeza con el cuerpo, la parte pensante con la parte sintiente, con el corazón, con el inconsciente. Cuando no hay coherencia entre lo que pensamos y lo que sentimos, se quiebra aquí. Cuando no sabemos decir que no, cuando somos rígidos e inflexibles con nosotros mismos y con los demás, que de esto los fisios gastamos un montón de estas 3 de las cervicales por el tema de la comunicación. La cabeza, ¿de qué nos habla? De los pensamientos recurrentes, de pegarle vueltas a las cosas, de no tomar decisiones, porque si tú tomas la decisión y encima no lo cuentas, puede que haya patología de ATM. ¿Cuánta gente habéis visto aquí que tiene dolor de cabeza y tiene patología de ATM? O la ATM da el dolor en la cabeza, porque van de la mano. De nada te sirve tomar una decisión y demás si tú luego no comunicas, ¿vale? Tiene mucho que ver con esto. Bajamos ya los hombros. ¿Para qué sirven los brazos, compis? ¿Sirve lo mismo que para las piernas? No, no. ¿Para qué sirven? Para trajinar, para hacer, para cocinar, para tener a los niños, para trabajar. ¿Sí? Entonces, ¿los hombros de qué nos hablan? Del desempeño, de la función del individuo. Hombro derecho en diestros tiene mucho que ver con el trabajo, con la función profesional. ¿Sí? Hombro izquierdo en diestros tiene que ver con la función maternal o paternal de cuidar y proteger a los descendientes, reales o simbólicos. ¿Vale? Esto es información general, compis. Recordad que todo esto solo es información y si contextualizarlo con los pacientes no vale para nada. ¿Ve? El codo, la parte externa. ¿Con quién te relacionas codo con codo? ¿A quién tienes en la oficina aquí que te apetecería meterle un codazo? ¿Cuántas epicondilitis tratáis? No, del ratón. Sí, claro. No, del codazo que le quiere meter al que está al lado, ¿sí? La parte de dentro del codo, ¿para qué sirve? Para abrazar. ¿De qué hablan los codos? El entorno hacia afuera y el entorno afectivo hacia adentro. ¿Y las manos? Mirad ese multitasking de ahí arriba. ¿Os suena, no? En nuestra profesión es bastante frecuente. Pero también es bastante frecuente en la parte de abajo, que son los conflictos en el dar y en el recibir. ¿Quién de aquí da más de lo que recibe en su trabajo? Yo también. Por eso hay mucha patología en las manos. Tiene mucho que ver con los conflictos del hacer, hacer, hacer y ejecutar. Lo que os digo, esta información por sí sola no sirve de nada, compis. ¿Vale? Lo importante es contextualizarlo con el paciente. Por eso nosotras trabajamos muchísimo con preguntas, que ahora os va a comentar Laia cómo lo integramos. Vamos a hacer una dinámica ahora muy chula para que vosotros mismos sintáis lo que es mover una emoción por el cuerpo. Y que no da miedo, ¿eh? No da miedo. Claro, ahora decíamos, ¿y cómo integramos todo esto? No es que sea un protocolo, ¿no? Y como ahora María decía, pues la mano le damos esta relación o el codo le damos esta otra relación, sino que tenemos que contextualizar con el paciente, ¿no? Y entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Pues desde nuestra práctica diaria con el paciente, donde estamos en consulta, donde estamos frente a esta persona y podemos tratarla desde nuestra parte manual, con todas las técnicas que tengamos o con todas las maquinarias que podamos llegar a tener, pero también con esa parte de escucha, ¿no? Y desde las preguntas, como decíamos ahora, vamos a preguntar al paciente, pero con esa pregunta de una escucha activa, vamos a escuchar a los pacientes, no
no sirve de nada hablar del tiempo. ¿Para qué sirve hablar del tiempo si no estamos dándole tampoco un espacio al paciente? Un espacio donde él también se sienta pues, reconocido, que se sienta escuchado y que él también pueda expresar pues, con esa sensación de estar en un sitio seguro y pueda también transmitir pues qué es lo que le ocurre en su entorno, en su día a día, en su parte más pues, emocional, ¿no? Y eso también es parte de nuestra terapia, de nuestra manera de trabajar. ¿Y cómo también lo integramos? Pues desde las dinámicas donde María también pues, nos ayuda a introducir esta parte emocional con esta parte física y entonces poder darle un espacio al paciente para mover esa emoción, ¿no? Como decíamos, emoción también es un movimiento. La misma palabra ya lo indica. Si no movemos esta emoción, lo que está haciendo es anclarse en el cuerpo y producir al final pues, un dolor, una patología. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Pues con dinámicas donde ayude a trabajar ese movimiento de la emoción. Ahí está. Dale para atrás. Entonces, vamos a compartir ahora conjuntamente, vamos a tardar 7-8 minutos en hacer una dinámica. No hace falta que os mováis, no hace falta que hagáis ninguna posición rara ni nada. No hay que hacer nada. Antes de todo esto, quiero contaros que esta es una de las dinámicas más potentes que existen para mover las emociones de una forma súper sencilla en el cuerpo. Pero ¿sabéis qué pasa? Que eso es lo que me da también estar tan cerca de las compañeras fisios, Sergio Fisio y el resto de profesionales que se están formando en el método fisiomática, que no nos atrevemos a hacerlo. Mola mucho más hablar de el tiempo, del pan, de no sé qué, porque al final te pide una involucración a ti. Que tú estás en esa escucha con el paciente. Ahora que es todo tan rápido, tan efectivo, tan te doy aquí y esto es el resultado, este tipo de cosas son las que más nos cuestan aterrizar. Y luego, ¿sabéis por qué? Porque la habéis escuchado aquí en un sitio de tal, uy, madre, esta dinámica, pues yo no sé si voy a ser capaz. Entonces, aquí a los que estáis, os propongo de verdad que mañana en consulta hagáis 2 preguntas, ¿vale? Quien quiera hacer una dinámica como la que vamos a hacer, que es muy sencilla, adelante, pero 2 preguntas. La primera es, ¿cómo se siente el paciente con el dolor? Que lo hemos visto al principio. Y la segunda, súper clave, importantísima para contextualizarlo, ¿qué es lo que no te permite realizar el dolor? De primeras, parad un momento vosotros si tenéis alguna molestia y preguntaros, ¿qué es lo que no me permite realizar el dolor? Porque ya te puedo decir yo que el codo tiene que ver con los entornos. Pero tú en tu trabajo estás feliz, no tienes ningún problema y demás, ¿sí? Pero resulta que cuando yo te pregunto qué es lo que no te permite realizar el dolor, me dices, pues no me permite cargar las bolsas de la compra que tengo que ir todas las semanas donde mi madre a cargarle porque esto es como un trabajo. Anda, resulta que es lo mismo, ¿verdad? El inconsciente no distingue lo que es real de lo simbólico, compis. Fundamental, poner 7 wifis a la hora de escuchar al paciente. Es importantísimo, ¿vale? A partir de ahora, por fin, si os quedáis con esto, yo ya, vamos, feliz. Entonces, ahora sí, vamos a ello. Aquí donde estamos todos, como estamos con la energía un poquito alta, vamos a cerrar los ojos. Tenéis aquí todas las luces, además que están enfocando. Vamos a cerrar los ojos, vamos a coger aire contando hasta 6 con mucha calma. Y vamos a exhalar sin hacer apnea, contando hasta 6 también. Es una de las maneras en las que podemos activar ese sistema nervioso parasimpático, a pesar de todo el ruido y todo lo que tenemos aquí. Pero se puede. Cogemos aire con mucha calma, contando hasta 6. Y al exhalar largo, vamos aterrizando aquí donde estamos. Al cerrar los ojos ya pones al servicio el resto de los sentidos. Ahora va a aparecer en tu cabeza un dolor, una molestia o algo que tengas en este momento presente y vas a pensar en ella. Y vas a detectar la frase que siempre te cuentas. Ya no puedo más, estoy harta, no sé qué hacer con este dolor, nada me sirve. ¿Sí? Y vas a empezar a repetírtela en tu cabeza. Vamos a entrar en ese bucle mental que de forma natural nuestros pacientes suelen entrar y nosotros también. Repetimos, repetimos, repetimos hasta tal punto que dentro de nuestra cabeza desaparece el cerebro, el cerebelo, las hoces, todo, y solamente se queda esa frase golpeando los laterales de tu cráneo. Hasta tal punto
que ese lenguaje del cómo te hablas te genera un dolor, una molestia, notas una emoción en tu cuerpo. ¿Cuál es? La que sea está bien, compi. Vamos a trabajar sobre esa sensación corporal. Puede que la hayas identificado o puede que no. Trabajamos con eso que estás sintiendo ahora mismo en tu cuerpo. Puede que sea incómodo, puede que sea picante, puede que sea insidioso. Es una sensación corporal. ¿De qué manera podemos empezar a que esto se sienta por el cuerpo? Vamos a ver cómo esa emoción empieza a vibrar en las células. Y esas células son como una efervescencia y una va al lado de otra y el movimiento de la una estimula a la otra y se va propagando. Si resulta más sencillo, visualizad un color según se va ampliando y vibrando todas esas células. Recordad que no vamos a sentir nada que no podamos sostener, compis, ¿vale? Está bien lo que estáis viviendo y si no sentís nada, también está bien. Recordad que una emoción es una sensación, es un movimiento que viene, mostramos algo y se va. Así que vamos a darnos este momento, este regalo de poder sentir, sigue vibrando, sigue ampliándose, va llegando a todas las partes de tu cuerpo, incluso a zonas que no terminabas de sentir últimamente, ¿sí? Fantástico. De repente, en este preciso momento, hay una zona de tu cuerpo que sientes más, luce más o tiene más color. Céntrate en ella, por favor. Lleva tu atención ahí, puede que coincida con tu dolor o no. Céntrate en sentir. Incluso puede que hasta oigas cómo están vibrando esas células. Muy bien, compi. En este preciso momento visualiza delante de ti un objeto, da igual, el que sea. El caso es que tengamos algo externo que nos ayude a sacar eso hacia afuera y hacia adelante. ¿Sí? Entonces, volvemos a conectar con la respiración. Vamos a usarla para poder sacar ese resto de emociones, que ya lo hemos sentido, lo que ya nos sobra. Entonces, 3 respiraciones súper tranquilas, cogemos aire con mucha calma, contando hasta 6, dando gracias a tu cuerpo por haber sostenido todo esto durante este tiempo. Y exhalando largo, visualizas cómo sale esa emoción con ese color y ese objeto que hemos visto antes se va llenando. De tal manera que con la siguiente respiración cogemos aire y al exhalar tu cuerpo se va vaciando y el objeto se va llenando, ¿sí? Vamos allá, lo estás haciendo súper, ya verás qué bien, compi. Última, coge aire con mucha calma, observando cómo se mueve tu cuerpo por dentro, es mágica esa sensación. Y exhalando largo, te vacías, quedándote solamente con esa sensación del movimiento que acabas de vivir. Ahora mismo tu cuerpo se ha vaciado, ese objeto se ha llenado y lo que vamos a hacer es un movimiento, porque necesitamos darle movimiento al cuerpo, visualizando que rompéis, que estalláis, que partís ese objeto, realizar un movimiento, ya sea con los brazos, con las piernas, lo que sea, pero haced un movimiento que integre todo esto. Venga, compis, vamos a darle un movimiento ahí, que es lo que necesita nuestro cuerpo, ¿sí? Muy bien, cogemos aire, vamos moviendo las manitas, los pies, volviendo que estamos en Fisio Expo, todo lleno de fucsia, de azul y de amarillo, ¿sí? Después de este viajecito que nos hemos llevado sin droga, solamente con nuestra droga interna, de nuestras sensaciones corporales. ¿Cómo estáis? ¿Ha ido bien? ¿Sí? Fantástico. Pues esta es una de las maneras más sencillas que tenemos de mover una emoción por el cuerpo. Entonces, hasta aquí la presentación de cómo aprender a detectar y a tratar las somatizaciones de tus pacientes. Como sé que esto es una puntita de iceberg, es una muestra, es un algo, os he preparado una guía, ¿vale? Donde empezar a preguntar a vuestros pacientes, ¿vale? Muy sencillita, con preguntas clave, cosas que tengan que ver con sus prioridades, cómo aterrizar toda esta información y demás. Y entonces, cogedlo en el QR y ahora en los minutos que nos quedan, que después tenemos otra ponencia, me gustaría saber cómo lo habéis vivido, si queréis comentarlo, si tenéis alguna pregunta o duda sobre estos temas tan especiales y demás. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, compis?
no sé, pero al menos las caras en general tenían una sensación de más calma, más tranquilidad, no sé, al menos esta es la sensación que yo he intentado sostener un poquito esta energía y me ha llegado un poco esto en el efecto de que, aunque siempre sea con la conciencia corporal y hacernos estas preguntas, ya nos ayuda a bajar nuestro sistema nervioso, a estar desde otro punto de vista, ¿no? Y a que esa emoción le demos ese lugar. Así que no sé, a ver ahora si hay un poco de feedback, pero al menos las caras parecen un poquito más relajadas. ¿Cómo lo has vivido tú, Laia? Que tú has vivido esta dinámica 50.000 veces, en directo, en online, porque lo guay que tenemos de todo esto es que trabajamos en online. Es una de las formas también que tenemos de desarrollar. ¿Cómo lo has vivido hoy? Pues la verdad es que yo he intentado sostener un poquito la energía, ¿verdad? Porque aunque estemos en un espacio abierto, es como que se ha concentrado mucho y la sensación era, pues eso, ¿no? Que al principio estaba como más en calma y ha habido un poco de movimiento y luego al final estaba todo un poco más tranquilo y es lo que me transmite a mí. No sé si vosotros a nivel corporal al menos habéis sentido una diferencia de un poquito antes o después. ¿Sí? ¿Alguien quiere comentar? Me encantaría saber cómo lo habéis vivido. ¿Sí, compis? ¿Alguien quiere compartir? Ahí estáis vergonzosos y tímidos. ¿Compartir? ¿Cómo te has sentido? ¿Bien? ¿Sí? A veces es verdad que puede estar, o sea, puede ser difícil en un espacio así tan abierto, ¿no? Con gente que a lo mejor no conocemos, pero yo recomiendo que si se os ha quedado un poquito esta dinámica, al menos repetirla vosotros hoy en casa para sentirla, porque en cada momento que la hagamos será diferente. Será diferente porque la situación es diferente, el cuerpo estará diferente, entonces ahora a lo mejor como que no le dais ese espacio a que el cuerpo salga toda esa emoción o todo ese movimiento que a lo mejor generaría esta práctica en sí, claro, pero que en el espacio en el cual estamos pues a veces queda un poco frenada, ¿no? Así que yo recomiendo que la pongáis en práctica. Sabemos dónde estamos. Dinos, Laura. Hola, ¿se me escucha? Súper bien. Vale. Y me gustaría compartir que yo soy de la primera edición del método Fisiomática y las primeras veces que hacíamos dinámicas, yo era la primera que me quedaba como un bloque de hielo. O sea, había que sentir, había que mover y tal, y yo me quedaba con los ojos abiertos incluso, y cuando había que bailar o mover, yo era la primera que me resistía y ahora, por ejemplo, que has preguntado, pues me siento súper capaz porque soy una persona que siempre me ha dado como miedo, inseguridad, todas estas cosas de las emociones para mí era súper nuevo. Y hoy, a pesar de que estás aquí con gente y tal, siento que soy capaz de evadirme, de conectarme conmigo misma, de mis sensaciones, de hay que mover, pues me dejo fluir y la verdad que me he sentido muy cómoda, sobre todo muy cómoda y muy acompañada. Genial, Laura. Muchísimas gracias. ¿Alguien más quiere compartir? ¿Allí, Sara? También soy compi de la fundación y yo quería compartir que me he quedado como con ganas de seguir. Y lo comparto porque una de las cosas que me ha enseñado mucho el hacer esta formación con María y a las compis es el que cada persona es diferente y es perfecto así. O sea, el entender que es perfecto así. El hecho de que quizá haya personas con las que este tiempo ha sido suficiente, pero yo mis pacientes se lo repito también siempre cada vez que hago esta dinámica de ahora sí, hasta que tú sientas que ya está. O sea, el entender y el escucharte, el permitirte escucharte y respetar que tú necesitas una cosa, otra persona necesita otra, otra necesita otra. Y cuando te lo permites y no lo juzgas, es cuando de verdad las cosas se mueven y suceden. Muy bien, Sara, gracias. Fenomenal. ¿Alguien más quiere comentar algo? Una última aportación, que ya acabamos en tiempo. Bueno, pues lo primero de todo es agradecer sobre todo a FisioExpo que genere estos lugares donde podamos encontrarnos, este lugar nuevo en el área demo, donde estamos totalmente integrados con el resto de la exposición, cosa que es súper chula porque lo hace muy dinámico. Muchísimas gracias a Laia, que está formando parte del equipo y es alumna. Muchísimas gracias a las alumnas que habéis venido y a todos los que estáis aquí también escuchando y también permitiendo sentir un poquito y cuestionar un poco ese tipo de cosas.
Gracias a María también para poder dar este espacio y ser también la creadora de todo esto en el aspecto de que le da lugar, ¿no? a que esto no se quede solamente aquí, que se promueva, que se divulgue, ¿no? Y que cada vez llegue a más gente, ¿no? Igual que hablaba de los divulgadores que divulgan desde la psicología, como las referentes que nos han dado, pues ella también para nosotros es una referente, así que le agradecemos a que divulguen sobre toda esta parte de la psicosomática. María. Gracias a todos.